Ya, muchachos. Muy buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú para nuestro salón del cuarto pre-2. Así que vamos a comenzar a trabajar. Recordando que estamos en el mes de aniversario y que en el momento previo al examen, ya que hemos tenido hace algunas semanas, habíamos comenzado a trabajar un periodo llamado con el nombre de la Reconstrucción Nacional. Recuerden ustedes que se le llama así a este periodo de intentar sacar de los escombros al Perú después de un momento de grave crisis que habíamos tenido. Pregunta, ¿cuál es ese momento de crisis que nos terminó llevando a una ruina que ahora se va a intentar superar con la reconstrucción nacional? A ver, pónganla en el chat. Respuesta facilita. ¿Cuál es ese evento que nos terminó llevando a una profunda crisis y ruina y que va a tener que ser solucionado con el periodo de la reconstrucción nacional? ¿Ya? A ver, habla, dime tú. A ver, están poniendo, pues somos 32, solamente dos respuestas. ¿Qué pasó? A ver, muchachos, ya la respuesta es fácil. Tres respuestas, somos 32. Tiene que haber 7 respuestas mínimo, si no comienzo a preguntar uno por uno. Con registro acá a la mano. A ver, como solamente hay 5 de las 7 respuestas que he pedido, voy a comenzar a preguntar. A ver, quiero la respuesta. Abre tu micro y me vas a terminar respondiendo. A ver, ¿quién? Va a terminar respondiendo Marjorie Fernández. Ya, abre tu micro y dime, ¿cuál es el momento previo a la época de la reconstrucción nacional? Voy a poner nota. Marjorie Fernández, abre tu micro y menciona. ¿Cuál? La guerra con Chile. Ya, muy bien. Y a ver, Yair Macalupú. Yair Macalupú. Jairo, profe. ¿Cuál? Me llamo Jairo. Ya, No Yair. ya acá me sale o yo leí mal. Ya, a ver, Macalupú, dime La entonces. crisis económica por la guerra. Ya, ¿qué guerra? La de militarismo. ¿Guerra con quién tuvimos para entrar en crisis económica? ¿Con Repito, Chile? ¿cuál? Guerra contra Chile, pues papá, ¿ya? Guerra contra Chile. La guerra contra Chile es el periodo previo, a este periodo de la reconstrucción nacional. Entonces, ¿cómo habíamos terminado perdiendo los territorios salitrero del sur? Se habían destruido las haciendas azucareras de la costa norte, se había terminado perdiendo la comercialización del guano durante algún tiempo, y además de eso, la banca estaba quebrada, la moneda devaluada, y no había préstamos internacionales. Recuerden que lo que se va a buscar es atraer la inversión extranjera para intentar recuperar así nuestro desarrollo económico. Esto se va a hacer primero con la firma del contrato Grace. Recuerden que Cáceres va a terminar reuniéndose con los empresarios ingleses poseedores de los documentos de deuda externa peruana y les planteará que le quiere pagar la deuda, pero que no tiene dinero. Así que lo que le puedo dar es recursos que ellos terminen administrando y explotando y obteniendo así ingresos y que puedan terminar diciendo públicamente de forma internacional que el Perú, a pesar de ser un país en crisis, termina pagando sus deudas y por lo tanto atraer la inversión extranjera. Recuerden que eso fue así. Ya el Perú, a través de este contrato Grace, terminó entregando muchísimos recursos con el objetivo de terminar pagando la deuda externa, pero por lo menos ya no teníamos una deuda, ¿ya? Y la Peruvian Corporation, ahora, ya, o en ese momento, terminó encargándose de dar a conocer que el Perú terminaba siendo un buen pagador. A finales del gobierno de Cáceres, comenzaron a llegar inversiones extranjeras, como la London Pacific, que terminaba explotando el petróleo en el Perú, o, por ejemplo, el Banco Italiano. Pero también hubo otro evento que les comentaba la clase anterior. Durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez se produce un hecho, ¿ya? Un hecho. En México se terminan encontrando grandes minas de plata y esas grandes minas de plata van a terminar haciendo de que al ser la plata un recurso abundante, ya el precio de la plata termine bajando. Les dije, ¿cuál fue el problema de ello? El problema es que la mayoría de los países del mundo tenían sus reservas, ya tenían sus reservas eh,
lingotes de plata. Y por lo tanto, el dinero de los países se sustentaba en la cantidad de plata que ellos terminaban teniendo. ¿Cuál fue el inconveniente? Al haber mucha plata y bajar su precio, entonces los países tendrán una fuerte crisis económica por la depreciación de su moneda, como la que venimos teniendo en este momento en el país. ¿Qué pasó? Cuando la mayoría de países poderosos vieron su moneda depreciada, se generó un proceso ya de recesión, entraron en crisis económica. Y en el momento que hay recesión, los inversionistas terminan diciendo, ¿qué hago con mi plata? ¿La invierto? ¿Ya la invierto o no? ¿O no? Entonces, ante la inestabilidad prefieren guardar su dinero para otro momento más adecuado. Es lo mismo que viene terminando pasando en el Perú y en el mundo en este momento. Producto, por ejemplo, de la crisis internacional que se viene teniendo. Por ejemplo, si yo tuviera $1.000.000 en el bolsillo, no invertiría en este momento, si quiero resultados inmediatos, en terminar teniendo una empresa de turismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía, a pesar de que ya se están reactivando los sistemas de vuelos y transporte interprovinciales, la cantidad de turismo en el país ha terminado bajando drásticamente. Tampoco podría un restaurante, porque, por ejemplo, el hecho de que no se pueda terminar teniendo el aforo completo, ¿ya? Y que la gente, todavía mucha gente, tenga miedo de poder salir de las calles por evitar contagiarse, eso haría de que mis ganancias terminen viéndose reducidas. Entonces, en momentos de crisis, siempre los inversionistas van a terminar teniendo el temor de invertir o no. Ya van a retraer sus inversiones, van a terminar guardando su dinero para otro momento. Y eso es lo que pasaba en el mundo y en el país, repito, en este periodo producto de la crisis, de la reducción del precio de la plata y la devaluación de la moneda nacional. Entonces, ¿qué va a pasar? Como inversiones no llegan, ya como muchos negocios se cierran ya durante estos momentos de recesión, recuerden, el precio de los productos sube, la gente no tiene trabajo, y como ya lo sabes muy bien, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién se le echa la culpa de la crisis? La crisis o la culpa no la viene teniendo la economía internacional. La gente siempre, en toda parte del mundo y en todas épocas del mundo, le va a echar la culpa al gobierno de turno. Remigio Morales Bermúdez termina siendo muy criticado por la crisis. Los pirolistas precisamente critican a Remigio Morales Bermúdez. Cáceres, como ya hablamos la vez pasada, llega al gobierno con una manipulación electoral. Y ya que el partido constitucional de Cáceres y Remigio Morales Bermúdez estaba debilitado, desprestigiado, pues recuerden que Piero aprovecha el momento para dar un golpe de Estado. Pero recuerden, porque lo hemos visto hace algunas semanas atrás, casi un mes. A finales, bueno, cuando Cáceres toma el gobierno, los pirolistas del Partido Demócrata hacen una alianza militar con el Partido Civil, generando algo llamado con el nombre de la Coalición Nacional, con lo cual van a terminar generando un golpe de Estado contra Cáceres. ¿Ok? Cuando se produce ese golpe de Estado, hay una nueva alianza, que ya no solamente es militar, sino termina siendo también política, sino que también termina siendo política. El Partido Civil le va a terminar diciendo, yo te voy a dar no solamente el apoyo militar, sino también el apoyo electoral para que tú termines siendo electo presidente en 1895 bajo dos condiciones. Porque en la política, vuelvo a insistir, siempre se hacen alianzas a través de condicionamientos. Yo te apoyo, pero gano esto. Ya, pero gano esto. ¿Qué ganaba? ¿Qué ganaba el Partido Civil? Dos cosas exigían: el control de la economía nacional y segundo, terminaban exigiendo que cuando Piérola acabe su gobierno, termine dándole a Piérola, o termine dando Piérola sus votos al Partido Civil para que ellos regresen al gobierno. Era el famoso tránsito del civilismo al poder, ¿ya? No se olviden de eso ustedes, que ha sido pregunta de examen de admisión de la UNI, pregunta de examen de admisión de San Marcos, y que lo vamos a tener en las dirigidas de un instante. Ahora, este gobierno, a mí en particular, me parece sumamente interesante, ¿ya? Sumamente interesante. ¿Por qué? Porque un expresidente terminó poniéndolo como ejemplo, ¿ya? ¿Y quién es ese expresidente? Bueno, el finado, el que se suicidó, que terminó siendo Alan García. Nicolás de Piérola tuvo un primer gobierno complicado. ¿Por qué? Recuerden ustedes, dio un golpe de Estado durante la guerra contra Chile, asumió la presidencia de la República, terminó estableciendo la defensa de Lima, terminamos perdiendo y huyó del país, ¿ya? Y la gente lo criticó duramente por eso. Por el contrario, su segundo gobierno va a terminar siendo más exitoso. Cuando Alan García, cuando fue candidato a las elecciones presidenciales en el año 2001 y 2006, le preguntaron,
Usted tuvo un mal gobierno, en su primer gobierno, él tuvo que agachar la cabeza y decir que sí, porque todo el mundo lo reconocía de esa manera. Pero además de eso, él termina planteando de que él quisiera precisamente ser semejante a Nicolás de Piero, en la que tuvo un gobierno malo y en la que tuvo un segundo gobierno que fue mucho mejor. Ahora, no solamente lo relaciono a Alan García, ya, en donde su segundo gobierno fue de estabilidad económica, sino que también me gustaría relacionar a Piérola con el gobierno actual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ante la crisis económica se tomaron medidas muy acertadas en la época del gobierno de Nicolás de Piérola para poder superar rápidamente la crisis que se venía viviendo en este periodo. Repito, recesión internacional, una crisis del precio de la plata, falta de empleo precisamente en el país, crítica al gobierno. Nicolás de Piérola o su gobierno supo manejar bien la situación. ¿Ya? Y esto es algo que debería entender muy bien el presidente actual, Pedro Castillo. ¿Ya? Pedro Castillo nunca me pareció un buen candidato. Yo espero que haga bien su trabajo. No estoy diciendo que sea populista, lo último que sería. Pero hay que tomar en cuenta esto. La historia enseña. Recuerden que la historia tiene un concepto básico. La historia como ciencia ayuda a comprender el pasado o analizar el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro. ¿Qué significa eso? Uno mira la historia como maestra de vida. ¿Ya? Uno mira la historia como maestra de vida. Es decir, uno puede terminar viendo la historia de su país y decir, los problemas que tenemos ahora son una consecuencia de hechos, ¿ya?, que hemos tomado en el pasado. ¿Ya? Y que si no los terminamos solucionando, ya sabemos hacia dónde van a terminar llevándonos uno. Porque ya nos pasó antes a nosotros, o porque ya le pasó a otro país, a otra realidad. Y por lo tanto podemos aprender de esas realidades y podemos precisamente tomar lo bueno y desechar lo malo. Voy a insistir, ya voy a insistir. Castillo debe tomar muy en cuenta lo que pasó en el gobierno de Nicolás de Piérola para ver cómo se sorteó esta situación de crisis económica. Piérola tiene, ya en su segundo gobierno, que es el que vamos a ver ahora, dos momentos económicos muy claros. Una primera etapa con una crisis económica muy dura, los dos primeros años, ¿ya?, o en el primer año, entre el primer y segundo año. Y luego una situación económica internacional que le favorece muchísimo y que va a terminar siendo muy bien aprovechada por las medidas que se tomaron en la primera etapa del gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué le está pidiendo en la actualidad la población al país o al gobierno? Al gobierno le pide dos cosas. Uno, un buen sistema de salud. Un buen sistema de salud. Continuar con la vacunación y tener un sistema de salud adecuado para que no nos vuelva a agarrar tan mal, un problema como lo que terminó siendo el coronavirus. ¿Ya? Porque nos terminó agarrando con un sistema de salud lamentable, calamitoso, que nos terminó llevando a la cantidad de enfermos y muertos que terminamos teniendo. ¿Ya? Pero además de eso, lo que le van a terminar pidiendo al gobierno actual es una rápida reactivación de la economía, ¿ya?, que se tomen las medidas necesarias y se promueva la inversión para terminar generando más puestos de trabajo, para terminar generando una dinámica económica mucho más fluida, ¿ya?, por la tremenda recesión internacional y en el país local que terminamos teniendo en la actualidad. Recuerden, en la actualidad se han cerrado un montón ¿de qué? De restaurantes, se han cerrado un montón de peluquerías, se han terminado cerrando un montón de, por ejemplo, cabinas de internet, se han terminado cerrando un montón de negocios de manera general, porque la gente no salía a comprar, no salía a consumir. Los cines recién están abriendo y están carísimos, no se puede consumir productos dentro. Por eso mismo es que tampoco termina siendo un gran negocio, pero poco a poco la economía se va reactivando, mientras que la gente no se termina afectando con el tema de salud. Entonces, vuelvo a repetir, la única manera de que esto se reactive es que la gente tenga plata. Si la gente tiene plata, gastará, pero para que se puedan terminar teniendo plata y gastando, el Estado tiene que dar las facilidades para esa inversión. Ahora, ¿por qué lo digo tanto así? Porque esto pasó en el gobierno de Nicolás de Piérola. No te olvides tú. Recuerdas que Piérola llegó por un golpe de Estado, ¿ya? Por un golpe de Estado. Acá está esta imagen que la pasada te mostraba. Esta es la imagen de Piérola a caballo con sus guerrillas urbanas entrando desde Cañete hacia Lima para poder sacar del gobierno al de Sabino Cáceres. Recuerden que Piérola, del Partido Demócrata, hizo una alianza con el Partido Civil. Su alianza terminó siendo de carácter militar primero y política después. Militar para sacar a Cáceres en la coalición nacional y política por el cual el Partido Civil le daba sus votos a cambio de dos comisiones. Te las acabo de decir hace un rato. ¿Cuáles eran las condiciones del Partido Civil para apoyar a Piérola? Habla, ¿ya? Escríbelas, ¿ya?
O habla o escribe. ¿Cuáles fueron las condiciones del partido civil para apoyar a Piérola a que asume el control del gobierno? ¿Ya? Habla. A ver, muchachos, somos 30 en sala, ¿ya? Son 30 alumnos en sala. Entonces, díganme ustedes cuáles fueron las condiciones del partido civil para apoyar al gobierno de Nicolás de Piérola. A ver, tengo una respuesta en el chat, ¿ya? Ya, una, control de la economía. Muy bien, Ángela, ¿ya? Muy bien, Ángela Durán, ¿ya? Pero hay otra más, ¿ya? Hay otra más. Está bien esa, porque les había dicho dos. Uno, que ellos manejen el control de la economía. ¿Y cuál era la segunda condición? La segunda condición era que cuando acabe el gobierno de Nicolás de Piérola, Piérola le dará sus votos al partido civil para que ellos asuman el control del gobierno. Ese terminaba siendo el plan, ¿ok? No te olvides tú, ya no te olvides tú. Entonces, por eso dice acá, Piérola va a terminar siendo el tránsito ya al civilismo, es decir, para que el partido civil recupere el control del gobierno, Piérola recibiría sus votos ya del partido civil y luego el Partido Demócrata apoyaría electoralmente al partido civil para que lleguen al poder. Pero insisto, esa es una medida que se toma antes de dar el golpe de Estado, antes de llegar al gobierno. Pero un gobernante, no puede mantener, puede llegar por alianzas políticas, pero no puede mantener el control de un país si es que no tiene el respaldo popular. Y para poder tener respaldo popular, ¿qué cosa quiere la gente? La gente quiere cosas muy simples. La gente quiere trabajo, un salario, mientras más alto mejor, tener comida en su casa, educación para sus hijos y suficiente. Si se puede más que eso, ahorrar y demás, perfecto. Pero la gente quiere trabajo, salario y alimentos, ¿ya? Y eso es lo que Piérola tiene que solucionar. Piérola acaba de dar un golpe de Estado y terminaba siendo la solución de los problemas del pueblo. Se tiene que tomar medidas inmediatas para que el pueblo se sienta contento con Piérola y lo respalde en el poder. ¿Qué hizo Piérola? Mira, lo que Piérola tiene que hacer es generar trabajo, pero ante la crisis económica, los empresarios no quieren invertir, así que es el gobierno quien tendrá que hacerlo, ¿ya? No estoy diciendo que el gobierno va a comenzar a crear empresas, que el gobierno va a comenzar a crear industrias, no. El gobierno tiene mucha plata para poder hacer algo llamado con el nombre de obras públicas, ¿ya? Obras públicas. Profesor, ¿qué cosas son las obras públicas? Obra pública es cuando el Estado construye colegios, cuando construye hospitales, cuando construye caminos, cuando construye carreteras, cuando construye un puente. Esa es una obra pública, porque se hace con dinero del pueblo, administrado por parte del Estado. Profesor, ¿y por qué la obra pública es muy importante? Bueno, es importantísima porque hay dos grandes industrias que terminan generando muchísimos ingresos. Una es la industria de la construcción y la otra es la industria de la destrucción, ¿ya? El Perú no es bueno en esto. Cuando hablamos de la industria de la destrucción, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de la producción de armas por parte de un país, ¿ya? Por ejemplo, las grandes potencias producen armas, ¿ya? Producen armas, y si no las utilizan en sus guerras, se las venden a otros países como el nuestro, ¿ya? Recuerden, la industria de la destrucción implica la producción de aviones, tanques, cañones, buques, portaaviones, etcétera, tanques, ¿ya? Fusiles, municiones, ¿ya? Municiones. Y con esto yo lo voy a terminar utilizando para invadir un país y obtener sus recursos o para poder venderlo a terceros países. La industria de la destrucción genera muchos ingresos, genera mucha inversión porque los militares que van a terminar participando en el campo de batalla necesitan uniformes, alimentos, armamento y todo eso genera muchísimo movimiento de plata. Por el contrario, ¿qué es la industria de la construcción? Insisto, la construcción de caminos, puentes, caminos, carreteras, puertos, etc. Por ejemplo, vamos a pensar en un edificio, ¿ya? Piensa en un edificio de 30 pisos que se termina construyendo en un distrito adinerado como San Isidro para poder hacer un hotel. Pregunta, ¿qué vas a requerir para poder hacer un edificio de tal magnitud? A ver, piensen ustedes. Piensa como ingeniero, piensa como arquitecto, ¿ya? ¿Qué cosas requerirías tú para poder construir un gran edificio? ¿Ya? A ver, hagan una lluvia de ideas, planteen, ¿qué cosas se requeriría para poder hacer la construcción de un gran edificio? ¿Ya? A ver, el chat está abierto, hablen, escriban. A ver, tengo una respuesta, ¿ya? Bueno, necesitas dinero para comenzar, claro, ya es lógico, necesitas plata. Pero ¿qué más se requiere? Mano de obra. ¿Mano de obra de qué tipo? ¿Qué tipo de mano de obra necesito? ¿Ya? Materiales, necesitas materiales, muy bien, ¿ya? Necesitas dinero, necesitas material, necesitas mano de obra, necesitas máquina, necesitas obreros. Si yo quiero hacer un edificio, lo primero que necesito es un terreno.
ya un terreno. Y ya que tengo el terreno, bueno, tengo que tener dinero para invertir en la construcción. Pero si voy a hacer un edificio de 30 pisos, ponte a pensar. Pregunta, necesito cimientos, una buena infraestructura. Necesito cimientos, necesito 3, 4 pisos hacia abajo de cimientos. Por lo tanto, necesito con maquinarias hacer excavaciones, necesito poner, no sé, zapatas, no necesitan cimientos de piedra y de concreto para poder hacer la edificación. Si hago la edificación, necesito barras de acero, ¿ya? Para la infraestructura. Luego de eso necesito el revestimiento que está hecho de concreto. Una vez que ya tengo, ya, claro, me dicen acá, necesito arquitecto que diseñe, necesito ingeniero que dirija la producción, ya la construcción. Pero una vez que ya tengo la estructura del edificio, recuerden, ese edificio, como va a ser, por ejemplo, oficinas o un hotel, necesita mayólicas en el piso, necesita baños, necesita sistema eléctrico, necesita muebles, ¿ya? Necesita cerrajero, necesita pintura, necesita cuadros. Entonces, si te das cuenta, la construcción de un solo edificio termina moviendo varias otras industrias. La industria del concreto, la industria del acero, la movilización de maquinarias, ya necesita trabajadores directos en la construcción y trabajadores indirectos en estas empresas que terminan necesitando recursos. Necesito profesionales como el ingeniero, el arquitecto, necesito técnicos como el electricista o el pintor y necesito obreros que hagan parte de la construcción. Una construcción moviliza una gran cantidad de puestos de trabajo. Ahora, el gobierno, insisto, tiene que hacer obra pública, un puente, un camino, una carretera, porque mueve muchísimo trabajo, ¿ya? Muchísimo trabajo. Pero para poder hacer una construcción necesito dinero. Y recuerden que el Perú viene de una fuerte recesión, producto de la guerra contra Chile y producto de la crisis internacional por la plata y por las pocas inversiones que hay. Entonces, te pregunto yo, si un país necesita dinero, ya necesita dinero, si el Estado, si el gobierno necesita dinero, ¿de dónde puede obtener el dinero que requiere? A ver, dame tú las respuestas. Ya, tú vas a hacer la clase el día de hoy. Si un gobierno necesita dinero, ¿de dónde puede obtener ese dinero? ¿De dónde puede sacar esa plata? A ver, ya me están dando la respuesta. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Uno, préstamos, ya, préstamos internacionales. Pero lo acabo de decir, a nivel internacional hay una dura recesión. La situación económica en muchos países es muy débil, así que por lo tanto, prestar es como que muy arriesgado, ¿ya? Claro, puede ser el financiamiento interno a través de bancos, pero la misma recesión económica hace de que los bancos también estén debilitados. Acá hay una muy buena respuesta, impuestos, ¿ya? Impuestos. Precisamente el gobierno peruano, ante la imposibilidad de inversión extranjera, porque la economía mundial está detenida, está en recesión, ¿ya? Entonces va a decir impuestos. Ahora, no es cuestión de cobrarle impuestos a los más pobres, ¿ya? Lo que va a terminar haciendo Pirola es que las empresas que estén teniendo ganancias paguen impuestos, porque había lo que hay ahora, mucha evasión. Muchas empresas no pagaban impuestos y tiraban cabeza al gobierno. Pues, como el gobierno se sabía ineficiente para poder cobrar los impuestos, ¿qué cosa es lo que hizo Pirola? Pirola va a terminar dándole a una empresa privada, a una sociedad anónima, le va a terminar dando una función, la recaudación de los impuestos. Entonces, esta empresa, ¿qué es lo que hacía? A todas las empresas le cobraba sus impuestos y ellos terminaban quedándose con un porcentaje de lo que habían cobrado. Por ejemplo, vamos a poner así números redondos. Si yo le cobro 1.000 soles a una empresa con impuestos, yo me voy a quedar con el 10% y me quedo con 100. Entonces, el negocio de esta empresa privada, de esta sociedad anónima de recaudación de impuestos, era ¿cuál? Cobrar la mayor cantidad de impuestos a las diferentes empresas que existen. Mientras a más le cobre, más ganancias tengo. Y terminó siendo una institución muy eficiente. Cobró muchísimos impuestos, tuvieron sus ganancias y el Estado ahora tenía dinero. ¿Qué hizo con ese dinero el Estado? Ya te dije, obras públicas. ¿A través de qué? A través de la creación del Ministerio de Fomento. Ya, miren este dato, el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento, ¿qué fomentaba? ¿Qué es lo que hacía? Bueno, lo que hacía el gobierno eran dos cosas. Ya, dos cosas. Primero, puestos de trabajo temporales o momentáneos. Te voy a hacer una pregunta, a ver si los viste en tu distrito, porque yo lo he visto en varios. Lo he visto en Comas, lo he visto en Caraballo, lo he visto en San Juan de Lurigancho, lo he visto en Independencia. Ahora a ver si tú lo has visto también en Agustín, en Santa Anita, donde estés viviendo en este momento. Pregunta, ya pregunta. ¿Has visto personas en las calles trabajando uniformados de rojito, ya, por ejemplo, que están limpiando las calles, o que están cortando el césped de los parques, o que están pintando las rejas, o que están pintando la berma de las veredas de color amarillo, o que están poniendo las líneas blancas en las pistas de la señalización? ¿Ya? ¿Has visto eso por casualidad por tu barrio? A ver, ya, a ver. Sí, me dice Macalucú, ¿ya? Sí, también me termina diciendo Mario, ¿ya?
Entonces, esos trabajadores son trabajadores municipales. El municipio les está, o sea, el gobierno central ha dado una partida, o sea, ha dado un dinero a los municipios para que terminen generando ese tipo de puestos de trabajo. Y la gente que ha perdido su chamba, tenga un salario y con eso pueda terminar manteniendo su familia y alimentándose. Pues, insisto, cuando se producen estos momentos de crisis económica como por el tema del COVID, lo que tiene que hacer el gobierno es mucha obra pública, muchos puestos laborales momentáneos para que la gente pueda terminar resistiendo a la crisis. ¿Ok? Ahora, en el caso del Ministerio de Fomento, ¿qué se hizo? No solamente se hizo esto durante la época de Pirola, sino que además se comenzó a realizar infraestructura, muchas construcciones. Y las principales construcciones, ¿sabes cuáles fueron? Fueron puentes, caminos y carreteras hacia la zona de las minas, que se encuentran en pueblos alejados, en lugares alejados, en la zona de la sierra central del país sobre todo. ¿Ok? Recuerden ese dato que es importante. Profe, una pregunta. O sea, si tú me estás diciendo que se van a comenzar a construir caminos hacia las minas, es porque en esta época del gobierno de Piérola, al principio del gobierno, había una gran inversión minera. La respuesta es no, no había. Ya no había. Eso, entonces, ¿para qué terminas invirtiendo en algo que no vas a ganar plata? Es que, recuerda, Piérola ha dado un golpe de Estado, la gente lo ve como la alternativa de solución a la crisis, con Piérola sí nos va a ir bien, y si Piérola no genera puestos de trabajo, la gente se le va a ir encima. Entonces, que Piérola comienza a construir esto, porque me estoy diciendo que son solamente gastos que no va a generar beneficios, no. En esto de la construcción de caminos hay una cuestión que es muy importante. Espero que lo hayas escuchado en tu clase de economía. ¿Con quién llevas economía este año? ¿Con quién llevaste economía el año pasado? A ver, díganme ustedes, denme los datos. ¿Con quién llevas economía este año? ¿Con quién llevaste economía el año pasado? A ver, dime tú. ¿Quién es tu profe de economía? Nadie, no se acuerda. ¿Ya? Acevedo, ¿ya? Con Acevedo también llevaron clases el año pasado. Mira, tal vez hayan escuchado esto, pero yo que sí lo hayan escuchado. La economía capitalista es una economía cíclica, ¿ya? Espero que hayan escuchado ese término. ¿Cómo es eso de economía cíclica? Que viene teniendo ciclos o periodos de crecimiento económico y viene teniendo periodos de crisis económica, ¿ya? Pero luego tener un nuevo periodo de crecimiento y otro nuevo periodo de crisis y otro nuevo periodo de crecimiento. Entonces, el Partido Civil que maneja la economía durante el gobierno de Piérola sabe eso y sabe lo siguiente. En este momento, los inversionistas extranjeros tienen su plata guardada porque tienen miedo de invertir en este momento de crisis internacional. Pero cuando la crisis se supere, ya escucha bien, ¿eh? Cuando la crisis se supere, ¿qué va a terminar pasando? Estos empresarios van a requerir, escucha muy bien, estos empresarios van a terminar diciendo, ¿dónde invierto? ¿Ya? ¿Dónde invierto mi plata? Y el Perú va a terminar diciendo, papi, acá tengo minería, acá tengo minas, acá tengo cobre, acá tengo oro, acá tengo zinc, acá tengo estaño, acá tengo minerales. Se van a decir, oh, los minerales siempre es una buena inversión. ¿Y dónde está tu mina? Pero mi mina se termina encontrando pues de Cajabamba al fondo, ¿ya? En alguna provincia lejana del país. Van a decir, ¿y cómo llego ahí si está tan lejos? ¿Ya? Entonces, si tú no le das los caminos y la infraestructura, ¿ya? Que termina siendo útil, entonces no van a invertir. Lo que hizo el gobierno de Piérola fue una inversión, un gasto, ¿ya? Que generaba, primero, dentro del país, puestos de trabajo, que generaba el crecimiento de varias empresas para la construcción del desarrollo de los caminos, pero a su vez, y esto es mucho más importante, terminaba generando a mediano plazo, en 5 o 10 años, la atracción suficiente para poder generar la llegada de empresarios mineros desde el exterior o desde el interior del país también. Eso terminó siendo importante, repito, pero la va a terminar haciendo muchísima obra pública con la que termina solucionando el problema de la población. Trabajo, ya salario y comida, pero además de eso terminó haciendo una construcción que no era boba, ya terminaba haciendo una construcción que en mediano plazo iba a terminar ayudando por infraestructura a la explotación de otros recursos y generando más puestos de trabajo todavía. Así que en esas medidas, en el ámbito económico, Fidel terminó tomando decisiones acertadas. Otra cuestión más, otras decisiones acertadas en el gobierno. En el mundo, como el precio de la plata había bajado porque ahora era muy abundante, los países dijeron, ya no puedo terminar teniendo la plata, ya el metal plata, como ahorros que sustenten el valor de mi moneda nacional. ¿Qué cosa es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es terminar teniendo otro tipo de metal, de mayor precio y más escaso, como el oro.
Muchos países comenzaron a utilizar el patrón oro, ¿ya? O las reservas de oro para sustentar el valor de sus monedas. Y de esa manera, como lo hizo Inglaterra, lo hizo Francia, lo hizo los Estados Unidos, el Perú también lo hará. En 1898, el Perú adopta el patrón monetario de oro y establece una nueva moneda, la libra peruana. Una mayor estabilidad económica, el Perú ahora terminaba siendo un país atractivo para la inversión extranjera, ¿ya? Y esto termina siendo importante por varios factores. Por ejemplo, repito, al principio la recesión internacional hacía que la economía esté muy limitada, pero poco a poco se van a ir abriendo las puertas, y eso es lo importante, y eso preocúpate para tu vida. Tú estás ya terminando cuarto de secundaria, ya vas a entrar a quinto, ya vas a salir del colegio, ¿ya? Hay algo que a los alumnos nos aburre cuando estamos en el colegio, nos aburre, yo me incluyo, también he sido alumno como tú. ¿Qué cosa les aburre a los alumnos? Les aburre que nuestros padres nos estén presionando para que estudiemos, 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 ¿ya? Nuestra primera reacción es, no quiero estudiar tanto, ¿ya? Yo quiero hacer horas, yo quiero jugar Free Fire ya en el internet, o quiero terminar yendo a pelotear, quiero hacer horas, quiero mi tiempo de vagancia. Y está bien, y lo tienes que tener, ya lo tienes que tener. Pero lo que te están dando tus padres es una cuestión importante que se llama herramientas, ¿ya? Cuando tú salgas al campo laboral, ¿ya? Mientras más herramientas poseas, ¿ya? Será más fácil colocarte en un puesto de trabajo, ¿ya? Y de esta manera poder tener una mayor cantidad de ingresos y ciertas comodidades económicas para ti, ¿ya? Pero ¿por qué me hablas de eso? Porque es lo mismo que pasó acá. Durante la época de la reconstrucción nacional, lo que se fue generando fueron medidas interesantes que fueron dando cimientos, ya cimientos, para aprovechar el momento en que la crisis económica internacional se estabiliza, ¿ya? Pues recuerden eso, ¿eh? La vida te va a dar, te lo digo por experiencia, yo tengo 39, ya casi 40 años, ¿ya? La vida te va a dar muchas oportunidades, pero para que tú estés, o sea, digamos así, la vida es como es como tú estás parado en la estación del Metropolitano, en la estación del tren, ¿ya? Y van a terminar pasando varias veces los buses o los trenes que te lleguen a tener mayores posibilidades de progreso, ¿ya? Pero si tú no estás preparado para subirte, las oportunidades no van a ser aprovechadas adecuadamente. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, a finales del siglo XIX, ya a finales del siglo XIX se produce algo. A ver si alguien me da este dato. ¿Quién fue el primer productor de autos en el mundo? ¿Ya? Cuando te digo primero, no es el que produce más, sino el que el primero hizo autos en el mundo. ¿Alguien sabe ese dato? Lo has visto en Historia Universal, ¿eh? Este año. ¿Quién fue el primer productor de autos en el mundo? O por lo menos dime en qué país, ya, te la pongo más fácil. ¿Ya? ¿En qué país y quién fue el primer productor de autos en el mundo? A ver, ahí se están lanzando alguna respuesta. ¿Ya? Ahí está, Carl Carl Benz. Benz. Muy bien, ya, muy bien, Jordi, quien habló en este momento. Carl Benz, alemán, ya, alemán. Los autos eran muy costosos, eran un producto de lujo y por lo tanto solamente lo podían pagar gente de la clase alta, ¿ya? Pero Henry Ford de los Estados Unidos, ¿qué cosa fue lo que hizo? Él terminó reduciendo el tiempo y los costos de producción de los automóviles, haciendo que, vamos a poner términos actuales, un carro que antes podía terminar costando $50,000, ahora termine costando 15,000, 12,000. De tal manera que era mucho más accesible para gente de la clase media, ya de la clase media. Como hay más gente de la clase media que gente de la clase alta, entonces lo que hizo Henry Ford es terminar incrementando la producción de automóviles, porque va a haber más gente que los pueda comprar. Pero los automóviles ya se movilizan, además de tener precisamente un timón y un motor, ya lo que terminan teniendo para movilizarse es que otro elemento. Además, repito, de un motor y de un timón, de una caja de cambio, ¿qué más requiere para que ese auto se mueva? ¿Ya? Habla, facilito. Habla, pon ahí en el chat. Ahí están poniendo una respuesta. ¿Ya? Combustible, me están diciendo. Perfecto, ruedas. Ahí está una respuesta mucho más fácil. El auto no se mueve si no tiene ruedas. ¿Y esas ruedas de qué material eran hechos? A ver, dime, te estoy poniendo preguntas fáciles, ¿verdad? ¿Ya? Recuerden que el conocimiento se hace de lo simple a lo complejo, ¿ya? Entonces, la respuesta cuál termina siendo, me están diciendo ahí, el caucho, ¿ya? El caucho. Recuerden, ¿ah? Ya recuerden.
Para que esta producción de autos masiva que va a terminar teniendo la industria Ford tenga éxito, requiere de neumáticos, requiere de llantas, y las llantas se hacen de caucho. ¿Y dónde había caucho en el mundo? ¿Ya? ¿Dónde había caucho en el mundo? En dos países nada más, Brasil y Perú. ¿Ya? Suerte nuestra, hay una demanda internacional de caucho y el Perú es uno de los países, pocos países que tienen caucho en el planeta. ¿Ya? En la zona de la selva de Madre de Dios, de Amazonas, ya de Loreto, que el gobierno ni caso le hace. Como había muy poca presencia del Estado, ¿qué es lo que pasó? Algunos empresarios inescrupulosos, desgraciados, abusivos, ¿qué es lo que hicieron? Como Carlos Fiscarral o Julio César Arana, comenzaron a contratar bandoleros, ¿ya? Bandoleros, gente armada. Se iban donde estaban las tribus amazónicas, entraban y los cazaban, literalmente, los cazaban, y los obligaban a extraer caucho para que ellos lo puedan vender y hacerse un montón de plata. Esa práctica de cacería, ya de cacería y esclavización de tribus amazónicas para la extracción del caucho, se le conoce con el nombre de las correrías. Ya, las correrías. Esa es la historia negra de la explotación del caucho, y la historia blanca es que se exporta precisamente este producto, generando algo que yo le llamo como el boom del caucho. El boom ya es un término inglés norteamericano, ya, del idioma inglés, para terminar haciendo referencia a la explosión. O sea, este producto, que ni siquiera era explotado de un momento a otro, ¡pum!, explotó. ¿Ya? Se comienza a requerir mucho caucho y comienza a vender un montón de caucho. Y recuerden que ahí van a comenzar a aparecer un montón de negocios, legales e ilegales. Legal la venta de caucho, ilegal la explotación o la esclavización de estas tribus para terminar extrayendo este recurso. El pueblo de Iquitos comenzó a poblarse y también había un montón de negocios legales e ilegales, prostitución, venta de alcohol, etcétera. Como las correrías o esta esclavización terminó siendo denunciada por un representante del gobierno británico, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? El gobierno va a decir, uy, no, yo no sabía lo que estaba pasando, sí sabía y lo permitía. Pero como se hizo el digno, entonces las correrías terminaron siendo eliminadas. Así como está el boom del caucho, por el cual los empresarios ganan mucha plata y el Estado también, porque cobra impuestos, ya, porque cobra impuestos, hubo otro boom, el boom del azúcar, el boom del azúcar. A ver, ya a ver, si yo te digo azúcar, el azúcar tú sabes que sirve para endulzar, ¿ya? Muy bien. El azúcar es una droga, es una droga. El cuerpo cuando consume azúcar se pone así muy, muy activo. Entonces el cuerpo tiene esa necesidad de consumo de azúcar y eso se viene teniendo desde el siglo XVI. Si yo te pregunto, ¿qué país vende azúcar? ¿Ya? O sea, si tú relacionas a un país con azúcar, ¿ya? ¿Qué país termina siendo ese? A ver, dime tú. ¿Ya? A ver, dime tú. Si tú relacionas a un país con azúcar, ya, con azúcar, ¿qué país terminaría siendo ese? A ver, me están dando una respuesta, ¿ya? Y la respuesta es Chile, ¿me dicen por acá? No, Marjorie, no. Perú produce más azúcar que Chile, ¿ya? Chile estaría relacionado con el trigo, ya, más que con el azúcar, ¿ya? A ver, díganme ustedes, ¿qué país lo relacionarías con la venta de azúcar? No está en Sudamérica, está en América, pero no en Sudamérica, ¿ya? A ver, dime tú. Se dije que no está en Sudamérica, no puede ser Brasil, no puede ser Colombia, ya, no puede ser Chile, no puede ser Perú, ya. Estados Unidos, no, Estados Unidos no, ya. Otro, está en el Caribe, ya te sigo ayudando más todavía. Es la isla más grande del Caribe. Ya con eso ya te ayudé bastante, ¿eh? Es la isla más grande del Caribe. Ya te diré mucho más. Es la isla más grande del Caribe. Algunos están googleando por ahí, ¿ya? Isla más grande del Caribe. Cuba, ¿ya? Cuba, ahí está, les terminó solucionando el mismo, ¿ya? Entonces, mira, el país que más exporta azúcar en el mundo no es Cuba, es Honduras. El segundo es Cuba. Pero hubo un hecho en particular. A finales del siglo XIX, un presidente de los Estados Unidos llamado Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, va a terminar promoviendo ya la expansión de los Estados Unidos por el Caribe, ya por Centroamérica y el Caribe, a través de una política llamada como el Gran Garrote, de Big Stick, ¿ya? Este personaje entró con una idea de yo soy el libertador de América ante el abuso de otras regiones. Había tres países que seguían siendo colonias de España: Filipinas, Cuba y Puerto Rico, ¿ya? Entonces, se produce la llamada, y acá te estoy poniendo con el láser en el PPT, la llamada Guerra Hispano-Norteamericana,
Estados Unidos, Norteamérica le hace la guerra a España, hispano, ¿ya? Para liberar esas tres colonias que ya no deben estar bajo el mando de España. Ahora, mientras que se fue produciendo la guerra por la independencia de Cuba, Cuba no podía exportar azúcar, pero los países necesitaban consumir ese producto. Y esto fue aprovechado por países como Colombia, Brasil y Perú, que comenzaron a exportar grandes cantidades de azúcar al exterior. Ahora, profe, ¿y por qué nosotros vendimos azúcar? Uno, porque la costa norte de nuestro territorio es una región muy buena para la producción de ese recurso. Pero tomen en cuenta algo, yo te lo había dicho antes. Durante la guerra con Chile, las haciendas habían sido destruidas, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Y te lo dije en la clase anterior. Previo a la guerra contra Chile, esta zona de las haciendas de la costa norte, o de la costa norte en general, ¿qué había sucedido? Después de la guerra con Chile, disculpa, las pequeñas y medianas haciendas se fueron a la quiebra, a la quiebra. Así que los grandes hacendados que quedaron en pie compraron o se fusionaron con estas haciendas y terminaron creando grandes latifundios, grandes extensiones de tierras. Y si no fueron empresarios peruanos, fueron inversionistas extranjeros que metieron su plata y comenzaron a tecnificar las haciendas de la costa norte. Entonces, ellos comenzaron a preparar, mejorar su producción, estableciendo nuevas técnicas de riego, etcétera, y en este momento que ya habían logrado tener una buena producción, se les apareció la virus, ¿ya? El mundo, Estados Unidos, Europa dijo, oh, yo necesito azúcar, ¿ya? ¿Quién me puede vender? El Perú dijo, yo, porque me he estado preparando para este momento. Les recuerden eso. Ustedes lo que vayan haciendo durante ese tiempo tiene que servirles para su futuro, ¿ya? Para su futuro. Para el futuro. Recuerden muy bien ese caso. Lo que vayan haciendo ahora, vayan pensando en que tienen que seguir para su futuro. No te estoy diciendo que deje de ser joven, ¿ya? Persona, o sea, que deje de jugar pelota porque no va a ser futbolista. No, porque ese deporte es distracción. O sea, que dejo de ver una serie porque no va a ayudar en el futuro. No, porque te podría ayudar si te conviertes en crítico de cine, tienes un canal de YouTube para eso y tienes muchos suscriptores. No sé, pero lo que tú hagas tienes que ir pensando en que tiene que ayudar para tu futuro, ¿ya? Ya, estudia inglés, estudia francés, estudia chino, si quieres, estudia programación de computación, ya, estudia, no sé, hacer por lo menos Canvas, ya, o algún otro programa de edición, de videos, de imágenes, de flyers, ya, son cositas que te van a ir ayudando y que te van a servir en el futuro, ya, te van a servir. Entonces, repito, lo mismo fue acá, toda la preparación previa, la mejora, la retecnificación de las haciendas de la costa norte, tuvieron su ventaja, su beneficio, cuando a nivel internacional se comenzó a pedir azúcar y los grandes azucareros peruanos del Perú comenzaron a tener grandes ganancias. A ellos se les llamó como los varones del azúcar. ¿Por qué? Porque se hicieron mucho más ricos de lo que ya eran en ese momento, afianzando su poder económico. Otra cuestión. Se le hacía recordar a Pierola que cuando él fue presidente por primera vez en plena guerra contra Chile, ya tuvo dos errores. Uno. Él terminó dirigiendo la defensa de Lima, ya la defensa de Lima, y su sistema de defensa fue tan malo que perdimos Lima en 3 días. Y segundo, de que él se fue del país en plena guerra. ¿Ya? Siempre se lo van a hacer recordar, sus opositores se lo van a hacer recordar para bajar la imagen de Pierola. Ahora, Pierola, además le hacían recordar de que perdimos en la guerra contra Chile Tacna y Arica y que el tema de Tacna y Arica todavía no estaban solucionados, porque recuerden que Chile no quiso aceptar el plebiscito, pero recuerden ese dato. ¿Qué pasó? Como Pierola lo criticaban por eso, Pierola dijo, bueno, con respecto al tema del plebiscito, ¿ya? Para hacer el plebiscito por Tacna y Arica, Chile nos exige que tengamos a la mano los 5 millones de pesos chilenos, ¿ya? Para que si nosotros nos quedamos con Tacna y Arica, le podamos indemnizar con ese dinero. No tenemos esa plata, entonces tenemos que conseguirlo. ¿Cómo? Pierola va a terminar estableciendo esta medida acá, el estanco de la sal. Recuerden, ¿qué es un estanco? El estanco es cuando el Estado, cuando el gobierno va a terminar monopolizando un recurso. Es decir, el gobierno peruano dirá, todos los lugares donde se extrae sal del Perú ya no es de libre acceso. ¿Eso qué significa? Que Juancito no puede entrar a una salinera, extraer la sal, pulverizarla y venderla. No, porque esa salinera le pertenece al Estado. ¿Alguien quiere sacar la sal de ahí? Entonces me termina dando a mí una plata y yo le doy una concesión, le doy un tiempo de explotación de esa salinera para que ellos puedan ganar dinero y el Estado también. Que decía Pierola, con esa plata que voy a obtener, juntaré el dinero y le pagaré a Chile el plebiscito. ¿Por qué sucedió? Bueno, ¿se hizo el estanco? Sí. ¿Se entregó la concesión de la salinera? Sí. ¿Se juntó mucha plata? No. Y Pierola, con la plata que se ganó, lo gastó en cualquier otra cosa menos en el plebiscito.
Lo segundo es que también generó muchas protestas por parte de población común, ya campesinos sobre todo, que terminaban teniendo libre acceso a la sal y ahora no la tenían. En Ayacucho, en La Mar y en Huanta aparecen varias protestas y el gobierno los termina arrasando. ¿Ya? Es un caso. El otro caso con respecto al tema de la guerra es lo siguiente, insisto, mucha gente le reclamaba a Piérola, ya le reclamaba a Piérola, de haber tenido una muy mala, digamos así, decisión en el momento de la defensa de Lima. Y Piérola va a decir, pues bueno, sí, mis decisiones fueron equivocadas. Y fueron equivocadas porque yo creí que podía dirigir el ejército. ¿Pero saben por qué creí yo eso? Porque quienes eran llamados a terminar dirigiendo el ejército, los oficiales, estaban muy mal preparados. Eso es lo que argumentaba Pirola. Los oficiales estaban muy mal preparados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque terminaban teniendo un alto rango en el ejército, no por su preparación, sino por su apellido. Porque eran Pardo, porque eran Prado, porque eran López Aliá, porque eran López de Romaña, porque tenían un apellido de alcurnia, pero no por su preparación militar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es prepararnos en caso haya una nueva guerra contra Chile. Y para eso vamos a traer una misión militar de origen francés, ya que era uno de los mejores ejércitos del mundo, para que reforme nuestra fuerza militar. De esa manera se termina trayendo la misión Clement, de origen francés, para que reforme la vida militar en el Perú. Para eso se van a terminar creando tres medidas, pero dos son las más importantes. Primero la que está acá, la Escuela Militar de Chorrillos. La Escuela Militar de Chorrillos terminó siendo el lugar donde se preparaban a los oficiales, sobre todo en estrategia técnica y táctica de batalla, ya de batalla. Eso era importantísimo, ya esto era importantísimo. Entonces, ya venías teniendo militares mejor preparados, repito, con sistemas de estrategia más modernos en caso de nueva guerra. Pero también se dieron cuenta de algo. ¿De qué me sirve tener oficiales ya que sepan mandar con buenas estrategias si no tienes tropas que sepan cumplir la orden del oficial? La tropa por lo general va a terminar siendo el pueblo que lo termina llevando al campo de batalla. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a terminar teniendo? Para eso, una medida complementaria era la creación del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Todas las personas, todos los varones, ya antes de terminar siendo ciudadanos, de tener su libreta electoral, lo que ahora llamamos el DNI, ya antes de ser mayores de edad, pasaban por el ejército, ya pasaban por el ejército, a terminar recibiendo instrucción, ya instrucción militar, era el servicio militar obligatorio. Les enseñaban a manejar armamento, a desplazarse en el campo de batalla, las formaciones que deberían realizar, entre otras cosas más, ¿ya? Entre otras cosas. De esa manera, ya, de esa manera, ¿qué es lo que va, de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Ya, de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que vamos a terminar encontrando ya, es que el servicio militar, repito, servía para terminar preparando tropas. Pero había un segundo elemento que termina siendo importante que no debemos dejar de lado. Manuel Pardo y Lavalle, retrocedo 20 años, ya Manuel Pardo y Lavalle había hecho una reforma educativa que espero recuerdes. Él había planteado una educación primaria gratuita, pero al no tener dinero, solo va a terminar financiando los 2 primeros grados de primaria y solo construyó colegios en las ciudades, ya, a las principales ciudades a nivel nacional y en algunas provincias de la costa, dejando sin acceso a la educación a una inmensa mayoría de población indígena, rural, campesina, quechohablante, ¿ya? Que era la inmensa mayoría de la población peruana. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Una de las consecuencias de la guerra contra Chile ya fue esta. Se evaluó por qué perdimos la guerra, ¿ya? Y entre las múltiples causas de por qué perdemos la guerra, ya va a terminar estando la siguiente. Ya va a terminar estando la siguiente. Está que la población no tenía una conciencia nacional o una conciencia patriótica muy desarrollada. ¿Y por qué no la tenía? ¿Ya? ¿Por qué no la tenía? Bueno, no la tenía, ya no la tenía, porque, vamos a ponerlo así, no había terminado recibiendo esto como formación. ¿Dónde es que uno termina aprendiendo a querer a la patria? Bueno, uno aprende a querer a la patria a través de los medios de comunicación, uno aprende a querer a la patria a través de lo que te enseña tu familia, pero sobre todo en la escuela. En la escuela te enseñan los símbolos patrios, el himno, la bandera, los héroes, las guerras, nuestras tradiciones. Pero si no tienes acceso a la escuela, pues no te vas a sentir muy identificado con el país, salvo la pequeña bandera blanca y roja, ¿ya? Pero después no más. Entonces,
Como la mayoría de esta población indígena, quechohablante, analfabeta, no tenía acceso a las escuelas, entonces, ¿cómo le generamos conciencia nacional? El servicio militar obligatorio en el cuartel terminaba siendo la respuesta, ¿ya? Así se fue formando conciencia patriótica, repito, además de eso generando población pobre que terminaban siendo enviados al campo de batalla en caso hubiese un nuevo conflicto, ¿ya? No te olvides. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Profe, entonces, ¿esta reforma militar fue buena? Sí fue buena, pero no suficiente. ¿Sabes por qué? Porque mientras que el Perú terminaba trayendo militares franceses, ya para que terminen preparando nuestro ejército, Chile en ese momento también reformaba su fuerza militar y traía prusianos, alemanes, ya alemanes. Y Alemania estaba haciendo precisamente el ejército mejor preparado del mundo ya para ese momento, en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Así que si volvió a haber una guerra, Chile está nuevamente mejor preparado que nosotros. Complicado, ya complicado. Siguiente caso, ya siguiente caso. Repito, la economía internacional comenzó nuevamente a mejorar, hubo un momento de expansión y comienzan a llegar inversiones, sobre todo bancos. Está el Banco de Perú y Londres, un banco inglés, que va a ser algo así como el banco de crédito del Perú actual. ¿Ya? Hasta 1929 fue el banco más importante del país. Está el Banco Alemán Transatlántico, el Banco Internacional, y está el Banco Popular de la familia Prado. También están otras empresas como la Inca Cotton Mill, una industria textil inglesa, está la industria textil La Victoria, industria textil de la familia Prado, está la compañía de seguros Lima que decía que todo iba a estar bien y así por el estilo. Al haber muchos bancos es importante porque el banco presta plata para que se hagan negocios. Así que la gente va a terminar teniendo ahora ya financiamiento para los negocios o las empresas que quieran realizar. Entonces la economía poco a poco comienza a crecer por este apoyo internacional. Además, se crea una ley complicada, ¿ya? La nueva ley electoral del año 1895. Después de muchos debates en el Congreso, se termina estableciendo lo siguiente, que los analfabetos no iban a tener derecho al voto. Después de casi 50 años que se había debatido esto durante el primer gobierno de Castilla, se llegó a la conclusión que el analfabeto es manipulado políticamente y no debe votar, de ahí no debe votar, estableciendo que el voto a partir de ahora sea un voto urbano, moderno, ya costeño, y con eso la oligarquía ganaba una gran cantidad de respaldo para su llegada al poder, ¿ya? Entonces, el analfabeto, que en su mayoría es indígena campesino, es excluido del proceso electoral. Hacemos un promedio del gobierno de Pirola. El gobierno de Pirola fue bueno, ya fue bueno. Encontró una crisis política, ya llega al gobierno, tiene una alianza con el partido poderoso, el Partido Civil, genera estabilidad económica, genera puestos de trabajo, la gente tiene dinero, hay capacidad de consumo, hay inversión externa, una moneda estable. Así que Pirola sale de su segundo gobierno con nota aprobatoria. Pero si vamos al tema político de fondo, Pirola tenía que ser el tránsito para que el Partido Civil regrese al poder, y eso es lo que vamos a ver en la llamada República Aristocrática. La República Aristocrática es el periodo que va entre 1899 y 1919. Durante 20 años, ya durante 20 años vamos a terminar encontrando este periodo, ya este periodo, no te olvides. A ver, la República Aristocrática es el nombre que Jorge Basadre le termina dando a este periodo de tiempo. La palabra crática, no se olviden ustedes, viene de kratos, y kratos significa poder. Y aristo significa noble, ¿ya? Noble, el mejor, los mejores, la nobleza. La aristocracia hace referencia al poder en manos de los nobles. ¿Ya? No se olviden ustedes, el poder en manos de los nobles. Esa es la República Aristocrática. Es una pregunta, ¿habían nobles en el Perú durante ese periodo? La respuesta es no, ¿ya? La respuesta es no. Pero Basadre va a plantear lo siguiente, ¿por qué hablamos de un gobierno de la nobleza entonces si no hay nobles? Lo que pasa es que los nobles durante la Edad Media, no se olviden de eso, eran los señores feudales. Y recuerden que el poder de un noble se sustentaba en dos cosas. Uno, en una gran propiedad sobre tierra, ya sobre tierra, y segundo, en campesinos que trabajen para ellos y le terminen tributando, ¿ya? Esa es la condición de nobleza. Entonces, no tienen títulos, ya no tienen títulos, pero lo que sí tienen es que son grandes dueños de tierras y tienen mano de obra o muy barata, ya, o de condición servil que les termina favoreciendo. Eso es lo que encontrábamos en el Perú, ya. Miren este mapa, ya, miren este mapa que le estoy poniendo acá. Vamos a identificarlo por grupos, ya, ya. Vamos a identificarlo por grupos.
Acá en la costa norte, terminamos teniendo los grandes hacendados azucareros del país. ¿Ah? Los grandes hacendados azucareros del país. Entre ellos está ¿quién? Está la familia Candamo, que terminaba siendo, ¿ya? La familia más adinerada del país. ¿Ya? Pero además de eso tenemos a la familia, ¿ya? La familia Aspíllaga. ¿Ya? Los Aspíllaga son dueños de la hacienda Cayaltí, y la hacienda Cayaltí era la mitad de Tumbes y la mitad de Piura. Casi una región entera terminaba siendo propiedad privada de esta familia. ¿Ya? Los Larco, de procedencia italiana, eran dueños de la hacienda Roma. ¿Ya? Por poner algún ejemplo. Los Prado eran dueños de la hacienda Tumán, en la zona de Trujillo, y así habían precisamente grandes hacendados azucareros en la zona de la costa norte. En la zona de la costa sur del Perú, ya lo que veníamos teniendo era una alta producción de algodón. Y acá tenemos, por ejemplo, a Leguía, ya en la zona de Cañete, y a los López de Romaña, en la zona de entre Ica y Arequipa, sobre todo en Arequipa, en el López de Romaña. ¿Ya? Los de arriba azucareros, los de abajo algodoneros. En la zona de la Sierra Central, ya en la zona de la Sierra Central, en la zona de la Sierra Central tenemos las grandes empresas mineras. Y acá tienes a la familia Fernandini, y acá tienes a la norteamericana Cerro de Pasco Mining Company. Y en la zona de Puno y Cusco vas a terminar teniendo a los Rickey y a los Gibson, que terminan siendo dueños de una gran cantidad de ganado, ya manejando la producción y comercialización de la lana. Entonces, lo que teníamos en el Perú, eran grupos empresariales, ya, ligados principalmente a la explotación sobre la tierra, ya, con diferentes recursos que ellos terminaban obteniendo, y que eran las familias más ricas y poderosas del Perú de aquel entonces, ya, más ricas y poderosas, ya sea, repito, por la explotación, ya, agrícola, por la explotación minera, la propiedad sobre la tierra era la base del gran poder que se venía teniendo durante este periodo. En esta primera diapositiva de la República Aristocrática yo les voy a hablar de la economía, pero voy a saltearme un ratito de la economía para poder hablar de la política, ¿ya? Es el primer punto que debemos tratar. Cuando hablamos de la política durante la República Aristocrática, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el poder está en manos de quién. Acá dice, el poder está en manos de la oligarquía. ¿Qué significa arquía? Arquía significa gobierno, ¿ya? Gobierno. Monarquía, gobierna uno, gobierna el rey. La oligarquía hace referencia a la arquía, gobierno, oligo, un grupo. Un pequeño grupo de familias muy ricas, ya muy ricas, van a terminar siendo las que vienen teniendo el control del gobierno y la política nacional, ¿ya? Esta oligarquía está conformada por parte de quiénes? Está conformada por parte de banqueros, ya banqueros, dueños de minas, ya dueños de ganado en la zona de Puno, dueños de tierras algodoneras en la costa sur, ya dueños de medios de comunicación, dueños de haciendas azucareras en la costa norte, ¿ya? Son los grupos, repito, más ricos del país. Pero entre ellos, los más ricos y los más poderosos son los grandes hacendados de la costa norte, que son los que dirigen el Perú durante la República Aristocrática. Esa oligarquía, ese grupo reducido, está organizada en diferentes partidos políticos, con los cuales quieren llegar al gobierno y manejar los hilos del poder en favor de sus negocios. ¿Quiénes están acá? Hay varios partidos. El Partido Liberal, el Partido Demócrata, el Partido Constitucional, el Partido Civil. Todos esos partidos representan los intereses de esa oligarquía de diferentes negocios. Pero el partido mejor organizado, con mayores votantes y mayor poder, sin duda es el Partido Civil. Por eso le pongo acá que se produce una hegemonía. La hegemonía significa mayor poder. Hay un mayor poder del Partido Civil quien va a gobernar de 1899 a 1919, excepto, como dice ahí, entre 1912 y 14. Profesor, ¿por qué excepto? ¿Qué excepción hubo? Hubo un personaje que no era de ninguno de estos partidos y que tuvo un gran apoyo del movimiento obrero de la época, que fue Guillermo Billinghurst, que terminó llegando al gobierno durante este periodo. El siguiente dato está relacionado justamente a eso. En el Perú se va a vivir una relativa estabilidad política. Profesor, ¿eso qué significa? Que en el Perú siempre hemos tenido golpes de Estado cada cierto corto tiempo, ¿ya? Pero durante la época de la República Aristocrática eso casi no hubo. Solamente hubo un golpe de Estado contra Billinghurst.
que era un caso raro. Billinghurst no era de la oligarquía, llegó al poder y Billinghurst terminó siendo sacado mediante un golpe de Estado militar para que la oligarquía vuelva al poder nuevamente con el Partido Civil. Recuerden, durante este periodo hay una relativa estabilidad política por otra cosa más. El Partido Civil entendió cómo se manejaba el país. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con eso? El Perú era y es, me atrevo a decirlo, una monarquía medieval. Ya una monarquía medieval. ¿Ya? Son como los reinos de la Edad Media en Europa. ¿Ya? Y recuerden esto, hay una vieja frase que espero tú la recuerdes y la termines. ¿Ya? En la Edad Media, el rey reina, ¿ya? ¿Qué sigue a esa frase? El rey reina, en la Edad Media Europea, que ustedes han visto en clase el año pasado, el anteaño pasado, el rey reina, pero no gobierna, como muy bien lo dice Ana. El rey reina, pero no gobierna. ¿Por qué? Porque en los reinos de la Edad Media, recuerden, existía el reino, pero en el reino estaban los feudos. El señor feudal es el que manda dentro de su territorio. Él establece la moneda a usar, la religión, a creer, el impuesto a pagar, del impuesto a pagar. Por ejemplo, me está diciendo que no hay reyes, por supuesto que hay reyes. Pero recuerden ya que existe la autonomía feudal. El rey representa a los señores feudales ante otro reino. El rey es una suerte de coordinador que intenta poner orden para evitar los conflictos internos. Pero recuerden que un rey no le puede decir a un señor feudal, el 10% de tus ganancias me lo tienes que dar a mí. Lo mandan al demonio, al rey, ¿ya? Tú no mandas sobre mi territorio, ¿ya? Y esto es lo que pasaba acá. Durante la República Aristocrática, el presidente de la República, instalado en Lima, respeta los poderes que venían teniendo cada uno de estos grandes dueños de tierras. El hacendado azucarero del norte, el hacendado algodonero del sur, el dueño de minas en la Sierra Central, el dueño del negocio lanero en Puno. ¿Ya? ¿Qué le va a terminar planteando? Señores, ustedes pueden manejar sus negocios a su antojo. ¿Ya? Recuerden eso. Tú puedes manejar tu territorio y tu negocio a tu antojo. Yo no me voy a meter. ¿Ya? Yo no me voy a meter. Explota tus recursos, explota la mano de obra, Además, tienes el apoyo del poder legislativo, del poder judicial, de la policía para que tú sigas teniendo el poder. ¿Ya? Puedes tener tu propia moneda local y cobrar tus impuestos como tú quieras. Solamente yo, gobierno central, te pido lo siguiente: respetaré el poder que tienes en tu respectiva provincia, pero lo que yo quiero es que tú, número uno, me pagues los impuestos que me corresponden a mí como gobierno. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Yo respeto el poder que tú tienes en las provincias, tú manejas tus provincias, pero tú tienes que pagarme el impuesto al gobierno central. Y lo segundo es que yo no quiero que en Lima la gente se entere de los problemas que puedes terminar teniendo en tus provincias. Así de claro van a ser. Es decir, el gobierno le va a decir a las familias pía, dueñas de la mitad de fibra, ya le van a decir, mira, tú puedes terminar, por ejemplo, si los campesinos vienen y protestan contra ti porque quieren tierras o porque quieren un mejor salario, tú verás qué haces, papi, ya, tú verás qué haces. O los metes a la cárcel, o los matas, o negocias con ellos un mejor salario o una solución, pero yo no quiero que esa protesta sea grande y que llegue a Lima y que sea conocida dando a entender de que el gobierno es un gobierno débil. No, compadre, tú lo solucionas rápido y yo no quiero problemas, que esos problemas se escuchen en Lima. Si tú eres un dueño de minas ya en la Sierra Central y tus trabajadores quieren un mejor salario, menos hora de trabajo, tú verás qué haces. O me los metes a la cárcel, los matas, o los entierras en la mina, o soluciona los problemas con ellos. Pero yo no quiero que en Lima la gente sepa qué es lo que está pasando, porque quiero generar una idea de aparente estabilidad política y calma en el país. ¿Ya? No se olviden de eso, ya no se olviden de eso. Eso se llama percepciones. La idea es que se perciba que el Perú es un país tranquilo, estable y que no hay problemas. Que no hay problemas. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Durante este periodo, insisto, hay un gobierno de la oligarquía, o sea que si no eres de la oligarquía de estos grupos empresariales poderosos, no eres parte del gobierno, no tomas decisiones, está excluida la clase media. A pesar de que la clase media hay doctores, abogados, profesores, ya, profesionales, dueños de medianos negocios, tienen plata, no son ricos, pero tienen plata, ellos votan, pero no participan del gobierno porque no tienen un partido político que los represente. Lo mismo pasa con los obreros. Los obreros durante la República Aristocrática van a comenzar a organizarse y nace el llamado movimiento obrero. El movimiento obrero es de tendencia ideológica anarquista.
ya, anarquista. Es decir, quieren la eliminación del Estado y quieren no ser explotados precisamente por parte de sus empleadores. Estos obreros van a comenzar a organizarse a través de gremios y sindicatos exigiendo derechos, siendo el mayor derecho que ellos terminan pidiendo las 8 horas de jornada laboral, que recién la van a conseguir en 1919, pero que van a ir luchando progresivamente por obtener ese beneficio. Si bien los obreros, el proletariado es un grupo organizado, no tiene un partido político con el cual puedan llegar al gobierno y tomar decisiones. El gobierno solo maneja la oligarquía a través de sus diferentes partidos, siendo el más poderoso el partido civil. Y los campesinos, ni qué decir, los campesinos la mayoría son analfabetos, ni siquiera tienen derecho al voto, así que menos van a tener un partido que los organice. Entonces la oligarquía se encarga de excluir a los demás grupos para que el poder sea solamente de este pequeño grupo de la élite. El Perú, además de eso, y eso ya lo conoces, el Perú termina siendo un exportador de materias primas. El Perú gana plata por vender materias primas, no por vender tecnología, maquinarias, conocimientos, no. Nosotros terminábamos vendiendo 5 productos, eran nuestros principales productos de exportación. Azúcar en el número 1 del ranking, azúcar. El segundo terminaba siendo el caucho, el tercero el algodón, el cuarto los minerales y el 5 el petróleo. ¿Ya? Lo bueno de esto es que el Perú era un país poliexportador. O sea, ya no solamente vendíamos un solo recurso como antes que el guano, sino que si el precio del azúcar caía, aumentaba el precio del algodón. Si caía el precio del algodón, subía el precio del petróleo. Si bajaba el petróleo, subía el caucho. Eso daba cierta estabilidad económica al país, pero, repito, solamente por exportación de materias primas. El Perú, además de eso, es un país dependiente a los préstamos e inversiones extranjeras, al capital internacional. Y el Perú dependía principalmente de Inglaterra. ¿Hasta cuándo? Hasta 1914. En 1914, de 1914, se inicia la Primera Guerra Mundial e Inglaterra comienza a utilizar su dinero, a retirar sus inversiones en América Latina e invertirlo en la guerra, en la continuidad de la guerra que se viene teniendo en Europa. Esto generó al principio, en países como el nuestro, cierta inestabilidad, porque cuando Inglaterra se da su plata, acá varias empresas van a terminar cerrándose. Pero esto va a ser aprovechado por Estados Unidos. Empresarios norteamericanos comienzan a comprar esas empresas y poco a poco nos hacen depender cada vez más de la economía norteamericana. Hasta 1914, el Perú depende de Inglaterra y de ahí en adelante, progresivamente, vamos a depender cada vez más de los Estados Unidos, hasta que culminada la Primera Guerra Mundial, la dependencia de América Latina hacia los Estados Unidos será incuestionable, y eso se va a ver en el oncenio de Leguía. Para ir finalizando la clase, además de la situación económica y política, tenemos que ver el aspecto social. El Perú era un país, bueno, es un país con grandes desigualdades. Y en este periodo las desigualdades eran muy claras entre la oligarquía y los sectores populares. La oligarquía estaba conformada, repito, por un puñado de familias poderosas. Se hablaba de las 33 familias más poderosas del Perú que se reunían en el Club Nacional que está en la Plaza San Martín y que aún sigue existiendo. Ahí las familias poderosas se reunían para poder comer, beber, bailar, pero también terminar discutiendo temas políticos. Y se hablaba que las decisiones del gobierno no se tomaban en Palacio, se tomaban en el Club Nacional donde ellos se terminaban reuniendo. Por otro lado, están otros sectores sociales. Está la clase media, profesionales, pequeños y medianos empresarios, pero también están los sectores populares con una fuerte explotación laboral, con una organización precapitalista. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Eso lo dice Basadre también. El Perú no es un país industrializado. Hay muchos países que se han industrializado, pero el Perú no está dentro de ese rango. ¿Ya? El Perú tiene haciendas, en la costa norte sobre todo, las haciendas azucareras agroindustriales, tecnificadas, pero con una fuerte explotación laboral propio del sistema feudal todavía. En el Perú se practicaba algo llamado el enganche, que lo hemos visto con los chinos, espero que te acuerdes tú. Recuerden que el trabajador chino durante la portería ojalá se le hacía un contrato de trabajo, 2, 3, 5 años, pero si tenía una deuda, tenía que trabajar más tiempo hasta pagar. Espero que te acuerdes tú. En la época de la República Aristocrática ya no vamos a tener contratos de enganche con los chinos. Ahora se comienzan a traer japoneses, ¿ya? Es la nueva mano de obra barata que se comienza a traer, aunque también ese mismo sistema se termina haciendo con trabajadores peruanos. ¿Qué es un enganchado? Un enganchado termina siendo un trabajador permanente, ¿ya? Permanente. O sea, es un trabajador con contrato laboral por una mediana extensión de tiempo. 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, etc. Insisto, si tiene una deuda con su empleador y no la pagó, se tiene que quedar a trabajar más tiempo. Ahora,
Este sistema de enganche se terminaba realizando en lugares donde la producción era permanente, ¿ya? Donde yo le voy a terminar pagando a mi trabajador 12 meses, porque los 12 meses me va a terminar trabajando. ¿Dónde se obtenía eso? En las minas. En la mina no importa si truena, llueve o graniza, siempre vas a estar dentro de las minas extrayendo el recurso, procesándolo para terminar generándole valor. O en las haciendas de la costa norte, donde siempre había agua todo el año y por lo tanto la producción era permanente, ¿ya? Entonces, en esos lugares se requería el sistema del enganche para terminar teniendo mano de obra permanente. Muy diferente a la costa y sierra, centro y sur del país. En esos lugares habían 6 meses de lluvia y 6 meses de sequías. Entonces, el dueño de las haciendas, el gamonal, ¿qué cosa lo que hacía? Le decía, mira, yo no te puedo hacer un contrato de un año porque te retiro 6 meses. 6 meses tengo plata por la producción, pero los otros 6 meses no produzco y no te puedo pagar 6 meses sin hacer nada para mí. ¿De qué vas a hacer? Yo soy dueño de un pedazo de tierras. Una parte de mis tierras la voy a repartir entre ustedes, campesinos. ¿Ya? Entonces, cuando venga la lluvia y es momento de cultivar, tú cultivas tus tierras para obtener alimentos para tu familia, ¿ya? Y cultivas las mías como compensación por la tierra que te estoy dando. Y ese era más o menos como el sistema feudal de la Edad Media. Por eso decimos de que es un sistema casi medieval que viene teniendo el Perú. Entonces, en los 6 meses que hay sequías, yo no tengo ganancias, va a decir el hacendado, porque mis tierras no producen, tendré que ver otros negocios. Y tú tendrás que hacer exactamente lo mismo. En esos 6 meses tú verás qué haces. Te vas a la costa y trabajas en algo. Y por lo general la gente, ¿qué es lo que hacía? Después de 6 meses de trabajar en la sierra, cuando venían las sequías, bajaban a la costa a la cosecha del algodón. Y luego regresaban a la sierra y así se movían de la sierra a la costa permanentemente, ¿ya? Con el tema del llanaconaje. El Yanacón es casi un ciervo de la Edad Media, que se venía teniendo en el Perú desde la colonia, se mantuvo en la República hasta la reforma agraria de Velasco en 1969. Y está el tema de las correrías que son más comenté con la esclavización de las tribus amazónicas para la extracción de caucho. ¿Ok? Vamos a ver preguntas. Ya tu pregunta es dirigida antes de comenzar con el temático. Les recuerdo. Si ustedes ven su libro, el libro en las domiciliarias, terminan siendo preguntas para escribir. Pero como no se puede terminar haciendo preguntas para escribir y los tienes que simplemente marcar, hay preguntas que yo te estoy seleccionando y que no están acá. La pregunta, acá dice pregunta 1, pregunta 2, pregunta 4. La pregunta 3 de la dirigida se convierte en tu domiciliaria, al igual que la pregunta 5 y la pregunta 8. Ahí están puestos en tu domiciliaria. 3, 5 y 8 terminan siendo las preguntas domiciliarias para ustedes. ¿Ok? Dice, pregunta 1. En el aspecto económico, la República Aristocrática. Ya, en el aspecto económico, la República Aristocrática acabó con el latifundismo de los gamonales. No, ellos siguen siendo parte de la élite nacional. ¿Fomentó una política de sustitución de importaciones? No, el Perú sigue trayendo maquinaria del exterior. ¿Impulsó el desarrollo de la industria siderúrgica? El Perú no va a tener producción de acero sino hasta la época del segundo gobierno de Manuel Prado. Priorizó la actividad agrominera exportadora. Somos un país exportador de esas materias primas. Dice, apoyó la independencia frente al capital extranjero. Para eso se va a invertir mucho del exterior, de Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces, en la pregunta 1, la clave es la B. Durante el pregunta examen de admisión, que no es tan difícil. Durante el periodo de la República Aristocrática se produce el auge y el incremento de la exportación de azúcar y de algodón. ¿Debido a qué? Dice, el empleo del guano de las islas, no, el guano ya no tenía el mismo valor que antes. El uso de la mano de obra barata, sí puede ser por el tema del enganche y el llanaconaje. La tecnificación de la agricultura también puede terminar siendo una buena alternativa, porque hay mejor conocimiento y mejores técnicas para incrementar la producción. Dice, la inversión del capital francés no más es inglés sino norteamericano, y la compañía de recaudación de impuestos no. Entonces, hay dos posibilidades. Vuelvo a la pregunta. Se produjo el auge de la exportación de caña de azúcar y algodón debido a, ¿ya? Bueno, antes hemos tenido mano de obra barata, pero eso no significaba de que la producción crecía. Crece porque hay mejores herramientas y tecnologías. La clave es la C. Pero no en la industria en general, sino solamente en la producción de azúcar y algodón en la costa, ¿no? Agroexportación, más no una producción tecnológica por parte de nuestro país. Durante las 2 primeras décadas del siglo XX, el civilismo instaura el llamado periodo de la República Aristocrática, caracterizado por ¿qué? Entonces, la República Aristocrática se va a caracterizar por la expansión del capitalismo urbano industrial, más o menos, puede ser esta la clave, pero el poder sobre todo seguía estando en las haciendas, en la tierra, así que más o menos nada más. Dice, una gran inestabilidad política, no, hay estabilidad, no hay mucho golpe de Estado. Los inicios del capital británico, esto están desde el inicio de la independencia.
El predominio de un pequeño grupo de propietarios industriales, bueno, tan industriales no, en general, y la exclusión social y política de la mayoría de la población, esta es nuestra clave. Recuerden que el poder solamente de la oligarquía, clase media, obreros, campesinos excluidos. Pregunta de examen de admisión de la UNI, mira, de la UNI. Dice, señala alternativa que complete adecuadamente el siguiente enunciado. El gobierno representa el fin de una etapa del militarismo del siglo XIX y el inicio de un nuevo periodo de historia republicana. Piérola no es militar. Él pone fin al segundo militarismo y comienza con él el tránsito hacia el civilismo. Así que la mejor clave termina siendo la C. Nicolás de Piérola significa políticamente el predominio del grupo civilista en el poder. Ellos hacen una alianza y el grupo civilista quedará en el gobierno. El segundo gobierno de Piérola en el aspecto económico, dice, fomentó la inversión de en actividades extractivas. No tanto, ya no tanto. Lo que van a llegar es mucho banco. Promulgó la ley de trabajo, no. Organizó los primeros sindicatos, tampoco. Ya inició la construcción de tranvías, la caja de depósitos. Mira, lo más cercano es esto. Ya, lo más cercano es esto. Profesor, pero tú me estás diciendo que no hay mucho. Sí, pero repito, más que extractivas, lo que vamos a terminar teniendo son bancos, terminan siendo, por ejemplo, a ver, un negocio importante de la época. Ya, está el incremento de la producción de caucho y del azúcar, ya, por el boom del azucarero y el boom cauchero. Así que sí está ligado a industrias extractivas, pero repito, lo que él va a fomentar es sobre todo la llegada de los bancos, pero sí hay una cierta relación con esta alternativa A. Vamos con las últimas. También pregunta San Marcos, dice, a comienzos del siglo XX, la incipiente industrialización peruana generó el desarrollo del movimiento sindical obrero, principalmente en Lima, orientado por ideologías. El movimiento obrero en el mundo estaba ligado a dos ideologías, el marxismo o socialismo científico y el anarquismo. En el Perú el socialismo recién se va a terminar haciendo fuerte con Mariátegui durante el 11 MLI, época posterior a la República Aristocrática. Durante la República Aristocrática, el movimiento obrero era principalmente anarquista en su ideología. Y el diario, van a tener los obreros varios diarios donde difunden sus ideas. Están los parias, los plumajes de libertad, el oprimido, pero el diario más importante de los obreros terminaba siendo el diario La Protesta. En el Perú, durante el primer cuarto de siglo, una de las publicaciones periódicas que jugó papel decisivo en la difusión de las ideas anarquistas de los obreros terminó siendo el diario La Protesta, que era el diario obrero que más se vendía. Así que puede ser considerado como el más importante. A ver, muchachos, son 11:56. El examen va a durar hasta las 12:06. Ya, 12:06. Entren a su aula virtual, por favor.